Entonces, pues, en esta noche nos corresponde hablar de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Se contraponen a las virtudes cardinales y la diferencia principalmente con ellas es que las teologales nos vienen de Dios, o sea, las teologales no se ganan con esfuerzo que uno haga, sino que esas las regala Dios. Y Dios pues se las regala a todo el mundo. Lo que pasa es que no todas las personas las saben aprovechar. ¿Qué pasa? Es como si yo tuviera una finca, una granja donde produjera muchas manzanas y yo le regalo manzanas a mis amigos, ¿no? Pero algunos de ellos las dejan pudrir y no se las comen y no les gusta, entonces pues uno les deja de regalar manzanas a esos que no les gusta, más o menos así es la fe. La fe no la da Dios, la recibimos de Dios, pero si Dios ve que nosotros no aprovechamos eso o no lo queremos, pues Él simplemente no nos la da más. Sí, es lo que pasa con, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita con muchos países, ¿no? Por ejemplo, como Colombia, como Europa. Entonces son países que Dios les dio la fe, pero que ahorita ya le están haciendo el quite a eso y Dios pues está dándole la fe a otros. Hoy día países como Corea, como Uganda, tienen muchísimos más católicos que países de Europa o que los mismos países de América Latina. Entonces, pues es eso así. Básicamente, ¿qué es la fe? La fe no es creer. Creer y la fe son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, la fe es la respuesta libre del hombre, según el catecismo, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Sí, o sea, no es como tal creer, porque hasta el demonio cree en Dios, pero el demonio no tiene fe. Entonces, pues, el demonio no tiene fe como tal y pues muchas personas creen que Dios existe, pero no tiene Dios no tiene ningún Dios papel en la vida de ellos. O sea, Dios no ejerce ningún papel en la vida de muchas personas. El Papa Benedicto XVI llamaba eso el ateísmo práctico. Entonces, pues, ¿qué es el ateísmo práctico? Son personas que saben que Dios existe, pero pues que no toman ni en su vida ninguna decisión con respecto a eso. O sea, que esa creencia en Dios no juega ningún papel en su vida. Viven como si Dios no existiera. Y eso pues es la mayoría de católicos y la mayoría de personas en general. Casi todo, si usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿cree en Dios? La mayoría le va a decir que sí. Pero ¿cuántos de esos en realidad viven una vida como si vivieran bajo el amparo de Dios o como si Dios existiera? Ni siquiera el 1% quizá. Entonces, pues por eso es. Una persona que cree que Dios existe no tiene fe hasta que eso no se hace una realidad en su vida. Entonces la fe no es lo que creíamos que era, porque siempre se nos ha dicho, no, la fe es creer en Dios. Entonces si eso fuera así, entonces todo el mundo, ya la mayoría de la humanidad tendría fe y eso no es así. La fe es cuando yo ya me doy cuenta, cuando yo empiezo a entender que Dios me ama y cuando yo comienzo a dar una respuesta a ese amor. Y pues por eso dice también el catecismo, y nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Entonces Dios es el que nos da la fe y como Él nos la ha dado, nosotros tenemos el deber de transmitirla. ¿Sí? Entonces el creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y los hombres nos impulsa cada día a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe ya contribuyo a sostener la fe de los otros. Entonces la fe es eso, la fe no es creer, sino que es algo muy diferente. La fe es cuando yo vuelvo esa creencia a algo en mi vida, cuando yo entiendo que vivo bajo el amparo de un Dios que me ama, cuando yo entiendo que ese Dios que me ama quiere lo mejor para mí y yo vivo una vida con respecto a eso. Cuando empiezo entonces a ir a la misa, a recibir los sacramentos, cuando ya vivo, mejor dicho, una realidad completamente diferente a lo que vivía antes, cuando en mi vida. Entonces, cuando eso pasa a ser parte de mi vida y a transformarla, ahí ya es fe.
Si simplemente es una creencia, pues no es fe, eso es creencia, ¿no? Entonces, pues esta es la fe que nos hace pues entender a Dios, ¿no? Es la virtud teologal que permanece, es la virtud teologal que se siembra en nuestro corazón, en nuestra alma y que nos permite vivir por decirlo así, con esa fuerza. Ahora pasamos a la segunda, la esperanza. Si hay alguna pregunta, pues pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, pues la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, Hebreos 10:23. Entonces, pues básicamente, ¿qué es eso? Es como la esperanza no es lo que también tampoco es lo que nosotros siempre creíamos, ¿no? Porque a veces como que usamos esa palabra o como que de una forma que no es correcta. Entonces, por ejemplo, no, yo tengo la esperanza de que hoy no va a llover, o que no, yo tengo la esperanza de que todo va a salir bien. Esa no es la esperanza virtud teologal, ¿sí? Entonces uno debería decir como la virtud teologal, que es la esperanza, no es eso, no es como desear que algo pase o como tener un convencimiento de que algo suceda, no. La esperanza es eh, como una respuesta que tenemos a ese anhelo de felicidad, o sea, que una respuesta que Dios nos ha dado a ese deseo de ser felices. Todos los seres humanos tenemos el deseo de ser felices y de no estar solos, y precisamente por eso muchas personas hacen tantas cosas en la vida para buscar placer, para buscar complacencia, para buscar, digámoslo así, cosas que no son buenas, porque se confunde el placer con la felicidad. Y la felicidad es muy diferente al placer. Entonces, la felicidad es cuando nosotros aspiramos al reino de los cielos. Esa es la esperanza. La esperanza es ese deseo de ir al cielo. ¿Y qué es el cielo? Una eternidad con Jesús, una eternidad de felicidad, una eternidad de alegría. Entonces, la esperanza es eso. La esperanza es cuando yo creo en las promesas de Dios. Entonces, como vimos, la fe no es creer que Dios existe, sino la fe es cuando yo le doy una respuesta al amor de Dios, cuando yo acepto el amor de Dios en mi vida. La esperanza es cuando ya yo sé que he aceptado ese amor en mi vida y que sé y que creo en las cosas que Él me ha prometido. Entonces la esperanza es eso, es creer en las promesas de Dios, es creer que Dios es perfecto y que todo lo que Él hace y dice es cierto. Entonces por eso es. La virtud de la esperanza entonces pues es esa respuesta de Dios a nuestro deseo de felicidad, a nuestro deseo de eternidad, ¿no? Porque pues el corazón del hombre siempre tiene ese anhelo, decía San Agustín, el corazón del hombre tiene un tamaño, un hueco del tamaño de Dios, ¿sí? Y que solo Dios lo puede llenar. Entonces el corazón del hombre solamente se llena con el amor de Dios. Entonces, pues, ¿cómo se manifiesta esa esperanza? Pues con la llegada de Jesús, con su proclamación, ¿no? Eh, la principal manifestación de la esperanza son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como una nueva tierra prometida. Trazan el camino de ellas a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma. La esperanza es lo que nos da fortaleza para vivir la vida, porque entonces uno muchas veces, ¿cómo podría vivir en la vida con tantas dificultades si no tuviéramos esperanza, ¿no? Entonces, pues las bienaventuranzas, como ya dijimos, son la manifestación de esa esperanza. Y pues, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Entonces está, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de Dios.
¿Qué quiere decir el pobre de espíritu? Pues el pobre de espíritu no es el que no tiene nada de material, no, uno puede tener cosas, pero no apegado a ellas. Entonces, ¿por qué? Porque el que vive con esperanza sabe que el verdadero tesoro es Dios, que el verdadero tesoro es la vida eterna. Entonces, si hoy tiene plata y mañana no, pues eso a él no le afecta mucho, porque él sabe que la verdadera felicidad está es en Dios y en la vida eterna. Luego está felices los que lloran porque serán consolados. Pero ese los que lloran no se refiere a un niño que porque le quitan un juguete y se puso a llorar, no. No es ese llanto como lágrimas como tal, sino que se refiere a dichosos los que lloran en un sentido de que dichosos los que se arrepienten de sus pecados, los que son conscientes que han ofendido a Dios y luchan por vivir y por cambiar, por vivir de una manera diferente. Dichosos los pacientes porque recibirán heredarán la tierra. Los pacientes, o sea que ser paciente, pues es entender de que este mundo es pasajero, entonces el que vive con esperanza, ya se le cambia muchas cosas de su visión de esta vida y entiende que esta vida es pasajera y que esta vida tarde o temprano pues cambia. Entonces, esa persona vive con esperanza realmente. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Pero se refiere no a una justicia humana como tal, o sea, no como a la venganza, sino a los que tienen hambre y sed de que Dios sea conocido y amado en el mundo, ¿no? Porque ¿qué es la justicia? Pues es Dios. Entonces, ¿cuál es la sed de justicia? El deseo de que los demás conozcan a Dios y que los demás vivan en ese amor y como con esa alegría, igual como la que vivimos nosotros. Luego está, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, asimismo, la misericordia pues es dar de lo que se tiene. Más adelante veremos que esa está más relacionada con la virtud de la caridad, pero básicamente la misericordia, ¿qué es? La misericordia es eh, compadecerse del otro, amar al otro. Felices los que tienen el puro corazón porque ellos verán a Dios. Entonces los puros de corazón verán a Dios porque es lo que siempre han deseado. La pureza de corazón es eso, es como rectitud de intención, como tener la intención en Dios, en que Dios es lo más importante. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz no simplemente es ausencia de guerra. La paz tiene un significado mucho más profundo, ¿no? La paz es cuando la persona, digámoslo así, es cuando la persona ya vive sin que nada, sin que las cosas de este mundo le afecten, o sea, sin que las cosas de este mundo conquisten su corazón. Entonces, digamos que la persona que vive en paz es aquella que encontró la felicidad en Dios. Entonces, por eso he dicho, son los que trabajan por la paz. Por eso decía Jesucristo, mi paz no es como la da el mundo, ¿no? Porque la paz que Dios nos da es muy distinta a la paz que da el mundo. Entonces, pues eso es la paz de Dios, no es como, digamos, don Juan, porque si no, entonces, digamos, no, los que han recibido el Nobel de Paz. Entonces está esta muchacha pakistaní o el presidente Juan Manuel Santos, eso no es. O sea, la paz no es la ausencia de guerra, sino que la paz es quienes aprenden a vivir en Dios y que nada les puede robar como esa tranquilidad. Felices los que son perseguidos por la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Entonces, ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido a causa de anunciar el reino de Dios. Muchos hermanos de nosotros, católicos en la fe, son asesinados todos los días en países como, por ejemplo, Corea o como, por ejemplo, Arabia Saudita, Pakistán. Por ejemplo, hace poco querían obligar a una niña a casarse, una niña católica de 12 años a casarse en Pakistán, solo porque un señor quería casarse con ella. Afortunadamente, pues la ley la salvó y ella logró ya salir de eso. Pero los católicos en otros países sufren mucho, muchísimo. Y la bienaventuranza es eso. Ellos podrían sufrir eso si no tuvieran esperanza. O sea, si ellos no supieran que después de esta vida hay un cielo, ¿usted cree que uno sería capaz de aguantar esas cosas? Yo creo que no. O sea, yo creo que no simplemente diría como, no, yo me convierto al Islam o a lo que ellos digan, o en ateo,
como por ejemplo en China, que el Partido Comunista pues está destruyendo las iglesias, está matando católicos. Entonces pues uno simplemente puede decir, no, yo me vuelvo ateo y ya listo, se arregló el problema. Pero ¿qué pasa? Que una persona entiende y tiene la esperanza de que después de esta vida existe algo mucho mejor. Entonces eso le da fuerza y gracias a eso esta persona puede soportar, pues digámoslo así, cosas y tempestades tan fuertes como esas. Dice, felices ustedes cuando sean insultados, perseguidos y se les calumnie a causa mía. Justamente el evangelio de hoy, pues los que fueron a misa hoy, el evangelio de hoy fue de eso, de que pues hay que alegrarnos cuando, no, cuando por ejemplo, tenemos personas, siempre, eso lo hemos hablado muchas veces nosotros, y también uno con los amigos pues se da cuenta de eso, de que uno siempre por tener esta fe, siempre va a resultar odioso a los demás porque pues los demás siempre están en contra de las cosas que Dios defiende o que Dios ama. Por ejemplo, Dios ama la vida, Dios ama la libertad. ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, mucha gente está a favor del aborto y uno tiene un amigo, un familiar que está en contra, que está a favor del aborto y entonces siempre lo va a atacar a uno y va a decir que es que uno es una mala persona o que uno no cree en los derechos de las mujeres. Y pues eso es falso. Es porque ellos están, pues, digámoslo así, cegados por un espíritu del mal, por un espíritu de mentira, de engaño, que les hace creer que eso es así, pero que en realidad no es así. Entonces, pues, eso es lo que es la virtud de la esperanza. Y esa virtud, la forma en la que más la podemos entender es con las bienaventuranzas. Entonces, pues ya le explicamos una más o menos cada una. Entonces, repitámosla. Entonces, felices los pobres de espíritu, porque ellos pertenecen al reino de Dios. Entonces, los pobres de espíritu, el que no está pegado a las cosas. Dichosos los que lloran porque serán consolados, los que lloran, pero los que lloran su propio pecado, los que lloran sus maldad. No el que llora porque se le murió el perro. A mí se me murió mi perro hace 2 años y fue terrible, pero no es ese llanto. Es el llanto por los pecados, ¿no? Felices los pacientes porque ellos esperarán la tierra. O sea, el que en esta vida entiende que pues es temporal y que con paciencia pues camina en este mundo, sencillamente. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que tienen hambre de Dios, de dar a conocer el mensaje de Dios. Dichosos los misericordiosos, o sea, los que en nombre de Dios ayudan a los demás. Dichosos los de corazón puro, o sea, los que solamente desean las cosas buenas y le desean el bien a los demás. Dichosos los que trabajan por la paz, o sea, los que buscan que otras personas también sean felices y los que predican el Evangelio. Dichosos los perseguidos por causa de Jesús, los que ya vimos que van a la cárcel, que sufren muerte, y dichosos cuando sean insultados, perseguidos por causa del Evangelio. O sea, cuando tenemos amigos, cuando tenemos familiares que no nos comprenden, también ahí Dios está presente, ¿no? ¿Y cómo podemos vivir esas cosas? Porque sería mucho más fácil uno acoplarse. Uno acoplarse a los demás es muy sencillo, ¿no? Uno simplemente cualquier cosa que uno le digan, uno dice, no, sí, tiene razón, dejemos las cosas así, pues ¿por qué? Porque pues es siempre más fácil acoplarse, pero entonces Dios nos dice que no nos acoplemos, ¿no? Por eso es que Jesús dice, mi paz no es como la de este mundo. Entonces pues es en eso en lo que se basan las bienaventuranzas, esa es la esperanza. La esperanza no es, yo espero que hoy no llueva, no, eso no es esperanza. La esperanza es del cielo, esa es la esperanza como virtud teologal, ¿no? Entonces la esperanza como virtud teologal es ese deseo del cielo. Entonces la invitación es preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que yo realmente estoy viviendo con esperanza? O sea, ¿cómo sé eso? O sea, si por ejemplo a mí me amarga que las demás personas no me pongan atención, quiere decir que yo no tengo esperanza, porque eso quiere decir que para mí es importante que las demás personas me acepten o me sigan y no buscar a Dios. Entonces, yo vivo con esperanza, por ejemplo, si yo me amargo por cualquier cosa, si por ejemplo a mí se me daña algo y yo me pongo furioso, me desespero, o porque pierdo plata, o porque me desespero, quiere decir que yo no tengo esperanza, sino que mi esperanza o mi corazón está puesto es en otras cosas. ¿Cuándo sé que tengo esperanza? Cuando mi corazón está puesto es en Jesús y tengo ese con Él. Y eso es lo que me ayuda a soportar las cosas de esta vida. Entonces tenemos que entender eso. Y pues esa esperanza se manifiesta pues en la predicación de Jesús por las bienaventuranzas, ¿no?
La esperanza es el ancla del alma, segura y firme que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Y la esperanza pues se refleja en alegría, ¿no? Se alimenta con la oración es nuestro alimento de la esperanza, especialmente pues con el Padre Nuestro. Entonces la esperanza es eso, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. Romanos 8, versículos 28 al 30. ¿Sí? Dios nos ama infinitamente y no solamente nos da su hijo nos dio su hijo para que tuviéramos vida eterna. Y esa vida eterna es lo que nos tiene que hacer felices, porque si tenemos fe, creemos que lo que dijo Dios es verdad. Entonces, si lo que dijo Dios es verdad y Dios nos ha hecho promesas, sabemos que esas promesas son verdad. ¿Sí? O sea, lo del cielo es verdad, porque muchas personas lo han testimoniado y porque eso es nuestra fe y esa es la esperanza que debe alimentar nuestra vida. Espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras más pelares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo deleite que no puede tener fin. Santa Teresa. Bueno. Luego viene la caridad. Entonces nosotros muchas veces pensamos que no, que las obras de caridad. Entonces que la caridad es ir a llevar el mercado a la iglesia, que la caridad es ir a visitar, digamos, a los enfermos, a los presos. Y sí, eso es caridad. La caridad es la manifestación de amor al prójimo. Pero como tal, esas obras de caridad es distinto a lo que es la caridad en el día a día, porque digamos que nosotros, digamos, las personas ordinarias, no todos los días podemos estar llevando mercados a los pobres, pues eso lo hacen, digamos, personas especiales que tienen un llamado especial a la vida religiosa en comunidades donde el carisma es estar todo el tiempo brindando esa ayuda a los pobres, que a los ancianos, que a los niños, eso está muy bien, pero no lo podemos hacer todos los días y la caridad es una virtud de todos los días. Entonces, ¿qué es la caridad? La caridad como tal, la ayuda a los pobres es una manifestación de la caridad, pero no lo es todo. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hizo de la caridad un mandamiento nuevo. Entonces el mandamiento nuevo es amar a Dios como sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso dice Jesús en Juan 15, capítulo 9, como el Padre me amó, yo también los he amado, a ustedes permanezcan en mi amor. Y dice en Juan 15, 12, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces, como dice también la palabra, ¿no? Quien no ama a Dios que no ve, no puede amar a su hermano a quien sí ve. Entonces, la caridad como tal no se ejercita todos los días teniendo amor hacia los demás y sobre todo se ejercita con la persona que tenemos al lado. O sea, no es una virtud o no es que sea algo que uno ejerza de una forma extraordinaria, no, es algo que se ejerce de forma ordinaria. Entonces, pues vamos a ver un poquito de qué es la caridad. Si usted quiere saber exactamente qué es la caridad, eso está en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Entonces vamos a ver. Corintios 13. Corintios 13. Entonces, pues muchas veces, digamos que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, eh, lo importante no es hacer grandes cosas, sino que hacer las cosas pequeñas con gran amor. Entonces uno tiene más caridad cuando, digamos, tiene paciencia con alguien, con un hijo, con el esposo, con la mamá, con los mismos vecinos, ¿sí? Que si usted regalara 1 millón de mercados, pero sin amor. Entonces, eso es lo que quiere, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos explica básicamente esta virtud en su capítulo 13. Entonces él dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, él dice que lo más importante es el amor, ¿no? Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve si no tengo amor.
Entonces, otra vez, lo mismo es lo mismo, ¿no? De nada sirve uno entregar cosas, pero si en eso, uno puede entregar mil cosas, pero no tener amor. Por ejemplo, las organizaciones internacionales dan mucha comida, dan medicinas, dan cosas, pero ellos no tienen amor realmente, ¿no? Lo hacen porque son ONGs y porque quieren mostrar como al mundo, mire, nosotros estamos haciendo algo, pero en eso no hay amor realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. ¿Qué quiere decir que es sufrido? Quiere decir que usted puede incomodarse por los demás. Entonces, por ejemplo, si a mí me insultan, pues no responder el insulto, digamos, ¿sí? Eso es una forma, pues, de amar. Pues yo digo, bueno, eh, me insultó, pero pues yo no le respondí, entonces, pues no, ahí estoy amando porque estoy evitando hacer daño. Es benigno. Siempre busca ser bueno a los demás, o sea, no hace daño a la gente. El amor no tiene envidia, o sea, que yo nunca estoy alegrándome por el mal de los demás, ni tampoco veo que si a otra persona le va bien, pues yo no me alegro por eso. Digo, no me entristezco cuando a otro le va bien, sino que pues acepto lo que Dios me ha dado y le doy gracias por lo que me ha dado y me concentro es en lo que Dios me ha dado a mí y no estoy pendiente de lo que los demás tienen o lo que los demás hacen. No es jactancioso, o sea que no es pretencioso. El amor no hace nada indebido, o sea, cuando usted ama a Dios, pues no sigue sus leyes, ¿no? Como dice Jesús, el que me ama sigue mis preceptos. No busca lo suyo, o sea, uno siempre antepone a los demás antes de uno. Es como por ejemplo, si usted está casado y usted va a hacer una comida y la esposa, a usted le gusta la cebolla, pero a mi esposa no le gusta y entonces ella dice no le eche cebolla, pues yo hago ese sacrificio de no echarle porque ella esté mejor, así yo sufra. Entonces, eso es la caridad, como buscar siempre que los demás estén mejor que uno. No se irrita, o sea, si por ejemplo a mí me dicen algo, pues yo no me enfurezco, o si no tienen consideración conmigo, pues yo no me enfurezco, porque la caridad es gratuita, ¿sí me hago entender? O sea, no, usted no debe estar esperando que los demás le retribuyan los sacrificios o las cosas buenas que usted hace, porque si usted hace eso, pues quiere decir que eso no es amor, sino que eso es trueque, porque entonces si usted dice, no, yo tengo, digamos, mis hermanos, digamos que yo vivo con mis hermanos, entonces yo les ayudo a arreglar el cuarto, les ayudo con sus trabajos para que ellos me acepten y me quieran, y entonces si no me quieren, quiere decir que lo que yo estoy haciendo es una pérdida de tiempo, y les digo, mire, yo tanto que hago por usted y ustedes mire cómo son conmigo, quiere decir que yo no estoy amando de verdad. O cuando la esposa le dice al marido, mire todo lo que yo hago por usted y usted mire cómo es conmigo, quiere decir que esa esposa no ama de verdad, porque esa esposa está esperando es que el marido tenga una actitud hacia ella o que el marido sea bueno con ella así como ella lo es con él. Y no, el amor es desinteresado, es totalmente libre, totalmente como que usted hace algo bueno y se olvidó de eso, ¿sí? No se irrita, no guarda rencor, qué importante no guardar rencor, ¿no? Porque el rencor es una de las cosas que más, digámoslo así, nos anula en todo sentido. El rencor no nos deja avanzar y no solamente en la forma, en lo espiritual, sino también en la salud. Una de las cosas que más genera enfermedades es cuando usted tiene odios. Eso le empieza a destruir el cuerpo por dentro, literalmente. Entonces, qué importante es perdonar. Por eso es que el Padre Nuestro dice, perdona como nosotros perdonamos, ¿sí? Porque entonces no es que Dios esté condicionando el perdón, sino que cuando usted perdona, usted también puede aceptar ser perdonado por Dios. Si usted no perdona las pocas cosas que le hacen, cuando usted llegue al juicio de Dios, ¿usted cómo va a creer que Dios le va a perdonar cuando usted ha ofendido más a Dios de lo que los demás lo pueden haber ofendido a usted? Entonces es importante perdonar para que cuando yo llegue al juicio de Dios, Dios también me perdone a mí. Por eso decía en la parábola del señor que tenía una deuda y fue y se la perdonaron, una deuda de mucha plata, digamos una deuda de 100 millones de pesos y se la perdonaron. Y luego él tenía un vecino que le debía 1.000 pesos y no se los quiso perdonar. Entonces le perdonaron 100 millones de pesos y él no perdonó 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, pues, es eso. ¿Usted cómo va a creer en el perdón si usted no lo ha vivido? ¿Sí? El perdón es algo que requiere que para que usted pueda creer en él, usted lo viva primero. Entonces es importante que usted perdone todo y que usted siempre esté totalmente perdonando y olvidando las cosas que le hacen a usted. Es importantísimo.
porque el rencor es lo que más nos anula espiritualmente. Mm, no se goza en la injusticia, o sea, no alegrarse nunca por el mal de los demás. Todo lo sufre, o sea, lo que ya vimos, ¿no? Que uno puede ser capaz de aceptar o las cosas que pasan, ¿no? Todo lo sufre quiere decir que si usted vive una circunstancia, eh, aceptar de que Dios es en su voluntad, pues tiene que usted vivir esa circunstancia, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces luego dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, dice que el amor siempre es lo único que nunca se acaba. Y lo mismo, el amor que damos en esta vida es lo único que nos podemos llevar. El amor que demos a los demás es lo único que tenemos, es nuestro único tesoro. Es lo único que le podemos llevar a Dios porque el alma está hecha de amor. Entonces, cuando nosotros miramos mal a las personas, cuando nosotros, digamos, no escuchamos a los demás, no tratamos a los demás con amor, con paciencia, estamos nosotros mismos acabando la economía de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que dice. Y al final, en el capítulo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de ellos es el amor. Entonces, las tres virtudes teologales ayudan una a la otra, ¿no? Entonces empezamos con la fe. La fe es, como ya dijimos, no es una creencia. La fe es cuando yo acepto y cuando yo entiendo que Dios me ama y que quiero yo libremente responder a ese amor, ¿sí? Es por eso que el infierno no es lo que la gente cree. El infierno no es que Dios mande a alguien al infierno, no. El infierno es Dios respetándole la libertad a las personas, ¿sí? O sea, si usted no quiso vivir una vida en este mundo amando a Dios, pues Dios le respeta su libertad y lo aparta a un lugar donde Dios no está, ¿sí? O sea, el infierno no es como tal un castigo, sino que es Dios respetándole la libertad a las personas, ¿sí? Dios no rechaza a nadie, sino que son las personas las que rechazan a Dios. Entonces, es eso, es la fe no es una creencia, porque el diablo cree. La fe es una respuesta, no es una creencia, sino una respuesta. Entonces, cuando yo decido responder al amor de Dios, la esperanza es que cuando ya yo decido responder, le creo a Dios todo lo que Él ha prometido, principalmente la promesa de la vida eterna. Y esa promesa de la vida eterna hace que yo sea feliz en esta vida y que yo pueda afrontar las circunstancias difíciles, que yo pueda afrontar que los demás me traten mal, que yo pueda afrontar la pobreza, la enfermedad, la soledad, la tristeza, yo pueda ponerle cara a esas situaciones de la vida con alegría, porque tengo la esperanza de que esto pasa. Esa es la esperanza, cuando yo ya le creo a Dios, cuando yo creo lo que Él me ha dicho. Y la caridad es que cuando esa creencia se vuelve realidad en mi vida, cuando yo creo las palabras de Dios y creer esas palabras de Dios se vuelve una realidad en mi vida, porque entonces yo ya vivo feliz y yo ya no espero que los demás me acepten, yo ya no espero que los demás me traten bien, yo ya no espero alcanzar cosas en este mundo, yo ya no espero que todo me salga bien, yo ya no espero que los demás me respeten, me admiren, me quieran, me cuiden, yo ya no espero que todo voy a tener plata, yo ya no espero que voy a tener casas, carros, propiedades, yo ya no espero nada en esta vida, yo ya no espero que la salud va a estar perfecta siempre, sino que me empiezo a enfermar, pues antes mejor porque más rápido me voy para el cielo. Suena feo, pero es así, es así. Y los santos lo vivieron así. Por ejemplo, este último santo que canonizaron hace poco, Carlo Acutis, él le dio una leucemia grave, terrible, muchacho de 15 años, de esta época. Y él dijo, qué alegría porque ahora me voy a encontrar con Jesús. Y los santos veían la muerte así. ¿Mm? No la veían como, ay, me enfermé, qué tragedia. Obviamente, pues uno debe luchar por su salud, pero uno debe siempre que nada le robe a uno la alegría. Entonces, mi invitación con esta formación es que entendamos y que valoremos todo lo que Dios nos ha dado. Porque repito la analogía que dije al principio, es como si usted tuviera, si usted cultiva manzanas y se las regala a sus amigos, pero algunos de esos amigos las dejan pudrir y otros sí se las comen, pues usted prefiere ya no regalarle al que deja podrir las manzanas, ¿no? Es eso, Dios a todos nos da sus regalos, pero eso solo se lo da, solo se lo mantiene a los que hacen, a los que le responden, ¿no?
Entonces, la invitación de hoy es que si usted quiere ser feliz, si usted quiere vivir una vida bonita, una vida alegre, créale a Dios, viva en Dios, ore, haga obras de misericordia, tenga paciencia, tenga alegría, tenga caridad con los demás, no tenga miedos, no tenga ansiedades, no tenga frustraciones, que todo eso pues nos anula. Entonces, pues no sé si alguna quiera comentar algo o preguntar algo, ya para terminar. No, entonces pues como decía el texto, el Padre Nuestro pues es como la oración, nuestra oración principal, nuestra fortaleza. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro y pues muchísimas gracias por escuchar. Esta predicación igual queda en nuestro grupo para que pues la escuchen después, ¿no? Gracias, Francisco. Muchas gracias por dedicarnos ese tiempo, de verdad, por tenernos paciencia. Y no, pues que mi Dios le bendiga y que le dé mucha sabiduría más. Bueno. Ay, amén, Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por esta hermosa enseñanza que verdad que es gratuita para mí. Ayudarme a entender cosas que pues había cositas que no comprendía y lo que usted me explicaba ahí, a veces uno confunde, bueno, a mí me pasa, hay momentos que uno confunde la esperanza pues con lo que es la verdadera esperanza, igual que lo que dice uno de la caridad, que piensa que la caridad es otra cosa y no es esa. De verdad que le doy gracias y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente, que el Espíritu Santo lo siga respaldando y dándole esa sabiduría para que nos dé esos conocimientos que vea que usted ha recibido, también nos los comparte a nosotros. Bendiciones. Ay, no, amén, Jesús. Créame que para mí es más alegría estar poder compartir con ustedes y pues Dios quiera que el próximo año hayan muchas más, ¿no? Entonces, pues oremos juntos. Francisco, perdón que Padre nuestro. Francisco, perdón que te interrumpa, pero es que yo sí quería preguntarte algo. Cuéntame. Con respecto a los que dice el Señor en la bienaventuranza, los que son pobres de espíritu, ¿ahí a qué es que se refiere? Es que no lo escuché bien. El pobre de espíritu se refiere, es el que no está pegado a las cosas. Es el que, por ejemplo, si hoy tiene mucha plata y mañana no, pues a él eso no le afecta mucho. El pobre de espíritu no es que no es pobre económicamente, ¿sí? Sino es el que, como dice Job, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea Dios, el que reconoce que lo más importante pues es estar en Dios y que las cosas pues pasan, ¿sí me hago entender? Esa es la pobreza de espíritu. Como el santo, no me acuerdo cuál de los apóstoles, y era, bueno, el que decía que bendito que porque supo vivir en la pobreza y en la riqueza. Sí, exacto. Y digamos ¿Cuál apóstol fue el que dijo eso? ¿El que dice eso? No recuerdo, la verdad. Hay uno que dice eso. Sí, pero la verdad yo no recuerdo ahorita eso. San Pablo, que dijo, yo sé vivir en la abundancia, en la pobreza, en todo. Ajá, ese. Sí, y digamos que, bueno, eso sería para otro tema extenderse, pero digamos que como tal, tanto el rico como el pobre, pues, viven pruebas diferentes, ¿no? Pero todos estamos en esta vida siendo probados y como dice San Juan de la Cruz, examinados en el amor, ¿no? Al final, al atardecer de esta vida, seremos examinados en el amor.